Hola a todos, bienvenidos a la materia de circuitos eléctricos y electrónicos correspondiente a los alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del tercer cuatrimestre, con programa de estudio los días martes de 7 de la noche a 9 de la noche. Por cosas personales de los alumnos, no pueden tomar sus clases en vivo, por lo cual se está haciendo esta clase de grabación. Permítanme un segundo. Voy a dar el listado de los alumnos que corresponden a esta clase. Es Adriana Grisel Gómez Díaz y José Luis Meléndez González. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Muy bien, me presento. Bueno, la materia, como lo habíamos nombrado, es circuitos eléctricos y electrónicos. Me presento, soy el catedrático, el ingeniero Diego Castro Centeno. Soy ingeniero en sistemas computacionales con una maestría en administración de empresas y un diplomado en ciencias de la computación. Voy a ser el encargado de estar en estas 6 semanas, estas 6 clases, 6 secciones con ustedes de esta materia. Vamos a hacer una materia algo también práctica, ya que se presta mucho a esto para no aburrirlos un poco en mucha teoría, pero vamos a dividirlo mitad y mitad. Primero vamos a ver 3 clases de teoría y ya nos va a ir viendo lo práctico, ir conociendo diferentes componentes de algunos circuitos y sus nombres y sus funciones. Pero bueno, eso va a ser ya después del 50% de lo que son las clases. Vamos a empezar con las introducciones. Bueno, sin nada más que agregar, vamos a ir iniciando. Bueno, ¿qué son los circuitos eléctricos? Hoy en día, al final de cuentas, la tecnología pues, se ha rebasado con pasos enormes, mostrándonos componentes tecnológicos de alto nivel. Al final de cuentas, las necesidades humanas han venido que se desarrolle este tipo de tecnologías, ¿no? Pero todo aparato electrónico o tecnológico, como ustedes le quieran denominar, tiene en su interior circuitos eléctricos que hacen que tenga una funcionalidad, ya sea un teléfono, una computadora, una televisión, un ventilador, una simple radio, un reloj, inclusive. Entonces, todo esto lleva a un tema llamado circuitos eléctricos, ¿no? Hoy en día los circuitos eléctricos forman parte indispensable de la vida cotidiana. A ver, permítanme tantito. Ok, lo encontramos, como he mencionado, en la televisión, en los autos, la radio, entre muchos equipos de uso diario. Los circuitos eléctricos son elementos indispensables en cualquier aparato electrónico, en torres de energía, en la fabricación de monopolos, en torres de telecomunicaciones y en cualquier estructura eléctrica con la que convivimos día a día. Pero la gran mayoría de la gente desconoce su funcionamiento. Gracias a los circuitos eléctricos podemos utilizar miles de artefactos y aparatos de última tecnología para poder desarrollar nuestras actividades normalmente, en nuestra vida diaria. Los circuitos eléctricos no son más que un conglomerado de componentes eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con el objetivo de convertirla en otro tipo de energía. Por ejemplo, el circuito eléctrico posibilita que la energía eléctrica se transforme en luz, como ocurre en el caso de los focos, y las bombillas o energía mecánica, como sucede con los motores de los autos. Todo esto con la finalidad de darle un uso productivo al aparato o artefacto que se quiere utilizar para determinada actividad. Bueno, hay que entender aquí que también hay distintos tipos de energía, que está la energía que transforma la luz, que es energía lumínica, está la energía obviamente mecánica, que se dedica a trabajos de motores, y obviamente la energía eléctrica que se utiliza en circuitos eléctricos, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar lo que es en la energía eléctrica, donde nosotros vamos a establecernos a base de nuestra carrera, que es ingeniería en sistemas. En este caso, la energía eléctrica es la que conduce y hace que pues, funcione todos estos circuitos, ¿no? Los circuitos más que nada son componentes que van de la mano uno con otro, ¿no? Y eso hace que sea una funcionalidad. Si nos vemos en la imagen derecha, vemos por lo menos una
plotter board o una tarjeta madre, como le queramos nombrar, de una computadora, donde tenemos aquí un microprocesador y todos estos circuitos que vemos aquí pues son transistores, resistencias, eh, un conjunto de transistores, por ejemplo, lo que se le llama RDMD, que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Y todo esto va soldado a una placa de titanio o inclusive algunas placas que se llama Arduino. Entonces, por ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Existe, ahora sí que diferentes tipos de placas, dependiendo del compuesto electrónico que se ocupe en la tecnología de cierto componente tecnológico, ¿no? Si podemos ver en la parte de abajo, pues es diferente, ¿no? Tenemos otros elementos por ahí. Realmente se tiene que hacer lo más estético posible, en este caso de las circuiterías, ¿no? Entonces, aquí depende de cada empresa tecnológica que se dedica a hacer estos circuitos. Obviamente, con los pasos de los años, se ha reducido el tamaño a consideración. Inclusive ya hay aparatos tecnológicos que ya son hasta microscópicos estos circuitos eléctricos, ¿no? Pero ahí más adelante vamos a ver el componente más importante de los circuitos eléctricos y que pues revolucionó toda esta era de tecnología, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué importancia tiene la lógica y los circuitos en la vida diaria? La lógica en la vida cotidiana es muy importante, ya que con esta se solucionan de una forma correcta los diversos problemas y dilemas que se presentan en nuestro entorno. Por lo tanto, si no implementamos la lógica en nuestro diario vivir, no podríamos solucionar de una manera adecuada dichos dilemas. Bueno, aquí, por ejemplo, recordemos que en nuestra carrera de sistemas computacionales, ya sea la rama en la que ustedes se especialicen, llámese programación, llámese redes, arquitectura de computadoras, programación HTML para páginas web, eh, alguien a lo mejor se le ocurre enlazarse a videojuegos, sea lo que sea, al final de cuentas, nosotros en nuestra carrera de ingeniería en sistemas, debemos aplicar ciertas lógicas en determinados ramas, ¿no? Es correcto también en la circuitería electrónica poner cierta lógica, ¿no? A final de cuentas, siempre va a estar la lógica, ahora sí que apegada a nosotros, y ahora sí que es lo que nos ha hecho revolucionar este mundo tecnológico. Dice, por ejemplo, realizar una simple operación matemática, como rectificar los vueltos en una tienda. Estaríamos aplicando una lógica la cual tiene unos pasos, un inicio y un final. Los circuitos los podemos encontrar muy seguido en nuestro diario vivir, ya que estos se encuentran en todos los aparatos electrónicos. Dichos circuitos son fundamentales para el funcionamiento de dichos aparatos. Es decir, los circuitos son la base de los aparatos electrónicos, ya que estos le permiten el funcionamiento. Bueno, en general, todo mecanismo que tenga, obviamente, conectado a una corriente eléctrica, va a tener un circuito electrónico. Por ahí me van a decir, oiga, ingeniero, hay aparatos que trabajan sin luz. Claro, hay trabajos, hay aparatos solares en este caso, pero es otro tipo de circuitería. Entonces, en esta materia nos vamos a enfocar a todo lo que es electro. Entonces, hay muchos, tal vez componentes o máquinas que trabajan a través de luz solar. Puede ser que a lo mejor hay mecanismos, por ejemplo, que se trabaja nada más con las ondas vibrantes y no ocupan de energía eléctrica, ¿no? Pero la mayoría de los circuitos trabajan con esto, ¿no? Los circuitos electrónicos trabajan con una corriente de luz, cierto voltaje de luz, que lo vamos a ir viendo a futuro también, los tipos de voltaje, lo que comúnmente nos regulan acá en México, eso es lo que vamos a ir viendo a futuro durante lo que es la materia. Vamos a avanzar. Bueno, ¿alguna vez has imaginado cómo sería tu vida sin energía eléctrica? Pues esta es una realidad que aún miles de hogares viven en nuestro país. Para los habitantes de las grandes ciudades y las zonas urbanas pareciera indispensable, ¿no? De acuerdo a cifras de la Comisión Federal de Electricidad a diciembre del 2017, la cobertura en materia de energía eléctrica a nivel nacional es del 96.56% para quienes vivimos en grandes ciudades y zonas urbanas. Disfrutar del servicio de energía eléctrica se ha convertido en una diferente comodidad y quizá en esta diferencia surge un chispazo de fatales consecuencias. Bueno, esto es real, ¿no, chicos? Al final de cuentas, hablando de nuestro país,
Tal vez hay puntos donde todavía la energía eléctrica está un poco no habitable, ¿no? Pero ya es mucho, ya es de la necesidad de tener energía eléctrica, ¿no? Digo, ¿quién no puede vivir sin luz? ¿Quién no puede vivir con energía eléctrica? Entonces, hay zonas tal vez muy marginadas que pues no entran en esta situación, pero es rara ver una zona así, ¿no? O sea, en mi punto de vista, yo no he entrado a un lugar donde digas tú, este pueblo no tiene luz, pero puede existir, ¿no? Es cuestión de investigar. Pero bueno, acá él dice que puede ser consecuencias fatales. Sí, ha habido consecuencias fatales, no solamente en nuestro país, en otros países, ya que la energía eléctrica, al final de cuentas, expide un calor, expide componentes en el cual si no logran controlarse puede causarse una terrible situación, ¿no? Inclusive un incendio, una explosión o algo, ¿no? Hemos visto terminales de puntos de empresas de electricidad que pues han tenido estos desperfectos, ¿no? En el caso de aquí en México, pues nos regula una empresa llamada Comisión Federal de Electricidad, la CFE, ¿no? Que pues nos quejamos mucho, ¿no? De esta empresa, a veces los altos cobros, a veces en este caso eh, la deficiencia que tiene a veces la empresa, ¿no? En cierto punto. Pero al final de cuentas, pues no existe otra empresa actual en nuestro país que nos ofrezca este servicio de electricidad, ¿no? Que al final de cuentas es ya una necesidad totalmente, no una necesidad básica, sino una necesidad de alto nivel en este sentido, tener luz, ¿no? No tenemos luz, simplemente, la verdad, se nos descompone, por ejemplo, las cosas que tenemos en un refrigerador, por ejemplo, en mi caso, no podría yo estar grabando este video si yo no tuviese energía eléctrica, no tuviese un módem o internet, en este caso, ¿verdad? En fin, de cuentas, mira, de cuenta, la energía eléctrica ha hecho que al humano, pues, tenga estas necesidades, ¿no? Dice que aquí es imposible para nuestra forma de vida actual sobrevivir sin electricidad. Claro, pues obviamente no podemos sobrevivir sin electricidad, pues por obvio que resulte, la energía eléctrica está presente casi en todo, y en fábricas, en oficinas, en seguridad, entretenimiento, iluminación, etcétera, ¿no? Nos damos cuenta de ello solo cuando carecemos del servicio. No reflexionamos sobre su importancia. La energía eléctrica es de vital importancia para nuestro desarrollo, pero frecuentemente olvidamos los cuidados y prevenciones que a propósito de su uso deberíamos tener. Es común que en ocasiones, sin razonarlo, conectamos varios aparatos en un mismo enchufe, sin saber si estos se encuentran en condiciones de soportar la demanda de energía que le requieran los aparatos. Lo que nos acostumbremos a que el cable del horno de microondas se caliente, pues de igual manera funciona. Eso sí es muy importante, chicos, así como la cultura vial, que mucha gente y mexicanos no tienen cultura vial, pongámosle un término, cultura electricista, por decir, cultura eléctrica, por decirlo así. Me ha tocado en mi caso, no porque yo sea ingeniero y quiera decir que, pues que profe usted porque sabe todos esos tipos de elementos, esto me quiere decir que a veces como personas que no tienen estudios eléctricos o no tienen conocimientos electrónicos, por lógica, a veces enchufamos a un conector todos los aparatos y recordar de que, por ejemplo, para empezar, necesitamos saber qué tipo de voltaje nos está dando, en este caso, nuestro hogar, los enchufes, en este caso, qué tanto aguantan los soportes, si tenemos un regulador de corriente, por ejemplo, que si mi enchufe, comúnmente a veces acá en México está regulado a 110 voltios, si yo compro un refrigerador o un clima, por ejemplo, o un microondas, que son aparatos que te exigen un poco más de luz. En este caso, pues van a veces hasta los 200 voltios. Entonces, en este caso, pues yo tengo que conectarlo a un enchufe que me dé los 200 voltios para poder yo surtirlo, ¿no? Pero si lo conecto a un 110, lo voy a estar forzando y esto hace que se sobrecalienten los circuitos y lo podamos ver normal. Entonces, por ejemplo, nos ha tocado a veces que no vayamos muy lejos, ¿no? O sea, los teléfonos celulares los dejamos conectados por mucho tiempo y se sobrecalientan las baterías, ¿no? Nos ha tocado ver a veces en videos por ahí por internet que a veces explotan y son peligrosos, ¿verdad? Entonces no nos recomiendan tener a veces el teléfono cerca de la cama o estar hablando por teléfono y conectado al teléfono, ¿no?
Entonces hay ciertas cosas que hay que implementar. Al final de cuentas, todo con el debido cuidado, pues no va a tener ahora sí que consecuencias, ¿verdad? Pero hay personas que, pues sí, ¿no? Me ha tocado inclusive ver enchufes cerca de agua y es a donde están trabajando con agua y están los enchufes ahí tirados, ¿no? Y están conectados los aparatos eléctricos. Entonces es cuestión de cultura, ¿no? Es tanto de saber de que, porque necesitamos saber cuestiones de electricidad para que nosotros tengamos cultura de esto. No, no, claro que no. Creo que como persona común nosotros tenemos que tener lógica, ¿no? Que deberíamos de tener una estética totalmente, ¿no? Y de estética hablamos también de que pues no hay que tener cables sueltos, cables pelados o cables directamente así, fuera de serie, ¿no? Porque al final de cuentas, pues puede ocasionar consecuencias, un sobrecalentamiento y eso hace que, pues, sucedan accidentes, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Bueno, por ejemplo, la norma oficial en materia de instalaciones eléctricas indica que cada habitación deberá contar con contactos ADA 1.8 metros, lo que permitiría distribuir las conexiones de los electrodomésticos que se utilicen para esa habitación, sin depender de las extensiones que pueden ser peligrosas. Asimismo, es importante conocer el consumo que tienen los principales electrodomésticos en nuestro hogar si los cables y extensiones a los que se lo conectamos son del calibre y características de que se requiere para evitar sobrecargas o accidentes de fatales consecuencias. Prever revisiones periódicas por parte de un profesional calificado sin duda reducirá en forma importante el riesgo de cortocircuito en nuestra instalación eléctrica y con ello evitaremos daño mayor en nuestro patrimonio y por supuesto a los habitantes de nuestro hogar. Esto es muy importante. Cada vez que compren un aparato eléctrico, comúnmente todo lo que ustedes vayan a utilizar en casa y todo esto, tienen que checar sus voltajes. No sé si han sido muy curiosos o algo, por ejemplo, cada cable que tiene, por ejemplo, un aparato electrónico, a veces suele ser un poco más grueso o más delgado. Y esto es por el alto voltaje que recibe. Entre más grueso es porque realmente el voltaje sube más, ¿no? Ocupa que el voltaje sea más y obviamente que el cable resista más. Esto lo vamos a encontrar muy común en los microondas. Si se dan cuenta, los cables de los microondas son demasiado gruesos, son un poquito más gruesos que el cable, por ejemplo, de un ventilador, que el cable, por ejemplo, de una licuadora, e inclusive el cable del refrigerador es un poquito más grueso. ¿Por qué? Porque el voltaje viaja mucho más alto, ¿no? Esta potencialidad de voltaje sube. Por eso es muy importante saber cuánto voltaje requiere mi electrodoméstico para yo poder conectarlo. Vuelvo a repetir, si mi microondas me pide 200 voltios y yo lo estoy conectando a un voltaje de 110, pues lo voy a sobrecalentar, ¿no? Entonces, ¿qué ocupo yo? Hablarle a un técnico electricista que me ponga un contacto de voltaje de 220, ¿no? Y me lo modifique y que yo pueda tenerlo ahí, ¿no? Que actualmente, pues ya la mayoría de los aparatos electrónicos ya vienen implementados con un regulador de corriente, ¿no? ¿Qué es un regulador de corriente? Pues si los que tienen la curiosidad, el regulador de corriente es un aparato que comúnmente pues es una cajita, pero igual vienen integrados dentro ya de aparatos eléctricos que regula la corriente, ¿no? Por ejemplo, un teléfono celular, al momento de que nosotros lo carguemos y lo conectamos al enchufe que comúnmente nos da 110 voltios, obviamente el teléfono no va a recibir esos 110 voltios. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cargador de nuestro teléfono. Regula la corriente y pasa los voltajes que requiera la carga la batería de un teléfono, ¿no? Entonces, estos se llaman reguladores de corriente y lo podemos encontrar obviamente en la punta de los cables, ahora sí que en las famosas cabecitas que decimos, encontramos, por ejemplo, a veces, inclusive conexiones con unas enormes cabezas así. Entonces, todo eso es porque regula la corriente que recibe el contacto al aparato electrónico. Entonces, es muy importante a veces inclusive comprar reguladores de voltaje, más que nada para microondas, para, en este caso, refrigeradores, ¿no? Porque a veces, inclusive sirven para, por ejemplo, si hay una tormenta eléctrica y tú por descuido dejaste conectado tu televisión, por descuido dejaste conectado algún aparato electrónico, este regulador de voltaje puede evitar
que no se queme este circuito al ver una tormenta eléctrica y caiga un rayo. No quiere decir que son 100% seguros, pero sí puede llegar a evitar, en este caso, un cortocircuito de esto, ¿no? Entonces, es muy importante los reguladores de corriente y la verdad que es un invento que ha venido desarrollándose con el tiempo. Entonces, es muy bueno, la verdad, en este caso, ¿no? Y luego lo que ya vienen integrados dentro de algunos ya, pues, aparatos, ¿no? Electrónicos, eso es muy bueno. Bueno, la electricidad en nuestras vidas. En la sociedad actual es fundamental disponer de electricidad para poder desarrollar nuestra vida cotidiana con normalidad. Sería difícil imaginar todas las actividades que realizamos al cabo del día sin los aparatos y electrodomésticos que funcionan con energía eléctrica. La electricidad es un fenómeno físico originado por cargas eléctricas en reposo o movimiento. Existen cargas eléctricas de dos tipos, que son las positivas y que son las negativas. Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas del diferente signo se atraen. Para comprender bien la electricidad debemos antes estudiar la estructura de la materia, que ahorita vamos a ingresar, ¿no? Bueno, acá podemos ver que existen dos tipos de cargas eléctricas, que es la positiva y la negativa. Eso siempre lo vamos a ver, obviamente, en todo circuito electrónico. Eh, Dice aquí que las cargas del mismo signo se repelen, en este caso negativo con negativo, pues no se atraen, sino se repelen, se alejan, como si fuera una relación que no funciona, no se llevan, entonces se alejan. En este caso, signos diferentes, que es negativo y positivo, pues se atraen, en este caso, y lo que son positivo y positivo, igual se repelen, ¿no? En este caso, si nosotros vemos un enchufe de nuestra casa, no tengo ahorita un ejemplo de un enchufe cerca, pero por ejemplo, siempre va a tener un lado negativo y un lado positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía viaja en este instinto. Si obviamente nosotros pegamos un negativo, un positivo, es solamente 100% que va a haber un cortocircuito, ¿no? En este caso, a veces por error, a veces se conectan polos negativos y positivos al mismo tiempo, y esto hace que hayan cortocircuitos. Entonces, tiene que ser siempre un negativo con un positivo. A veces el negativo lo conocemos como tierra en algunas cuestiones eléctricas. Entonces, eso se le llama tierra y pues ahora sí que siempre lo vamos a estar viendo. Por ahí vamos también si nos alcanza el tiempo de las clases, vamos a ver cómo funciona un multímetro. Lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar enseñando para que ustedes sepan también cómo medir la energía. Es muy importante también aprender a utilizar lo que es el multímetro, ¿no? El multímetro, ¿qué es el multímetro para empezar, no? Es un aparatito que nos ayuda a medir la corriente eléctrica, ¿no? En este caso, si realmente cuánto estamos recibiendo de voltaje, de luz, de energía eléctrica, pues el multímetro nos va a decir, ¿no? Bueno, entonces queda que existen dos cargas eléctricas que son positivas y negativas. Bueno, estructura de la materia. El físico danés Niels Bohr intentó dar una explicación sencilla de la constitución de la materia desarrollada este modelo que lleva su nombre, el átomo de Bohr. Es un modelo antiguo del año de 1922 que hoy día sabemos que la estructura de la materia es algo más compleja. Los elementos de la naturaleza están formados por átomos y se dividen en conterza y núcleo. En el núcleo se disponen los nucleones, que son los protones o cargas positivas, y los neutrones, que son el centros de carga. En la corteza se encuentran los electrones o cargas negativas que orbitan alrededor del núcleo. Bueno, acá tenemos un átomo de Bohr, que comúnmente sabemos que todo lo que es materia, ¿a qué le conocemos materia? A todo lo físico que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, una gorra, playera es una materia, nosotros somos materia, humanos, porque al final de cuentas estamos constituidos de moléculas. Entonces, todo lo que nosotros tengamos de materia debe de tener un átomo. Entonces, todo está compuesto por átomos. En el caso de los animales, que somos nosotros los humanos, animales, pues está hecho de moléculas, ¿no? Pero bueno, acá tenemos una estructura atómica que es un átomo de carbono, y así se ve un átomo de carbono, está estructurado, ¿no? Todo átomo tiene un núcleo en el centro,
En el centro se encuentran lo que son los neutrones y los protones, que en este caso, pues obviamente, si se dan cuenta, el protón es el positivo, una carga positiva, y los electrones son cargas negativas, que están en la fuera del núcleo. Comúnmente siempre las cargas negativas van a estar fuera del núcleo. Y vuelvo a repetir, no pueden estar juntas porque o si no, en este caso, pues sería en este caso un cortocircuito, una explosión o un incendio, ¿no? Entonces, los neutrones y los protones sí pueden estar juntos, ya que son cargas positivas y los neutrones, como su nombre lo dice, es una carga neutra. O sea, no es ni positivo ni negativo y pueden estar juntos, ¿no? Hay diferentes tipos de átomos, obviamente viendo los átomos de diferentes compuestos, son diferentes. Entonces aquí pues es un ejemplo de una estructura de un átomo de carbono, ¿no? Cómo es más o menos estructurado. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la historia de la electricidad. Con esto vamos a concluir y ya en la siguiente clase vamos a ir avanzando un poquito más. Pero bueno, para saber un poquito de la historia de la electricidad, pues sabemos que ya ha existido desde unos 8 años. El año 600 antes de Cristo, el griego Tales de Mileto descubre que el ámbar, al ser frotado intensamente, es capaz de producir la atracción de algunos cuerpos. En griego, ámbar se traduce como electrón, de ahí el origen del término electricidad. En 1752, el científico estadounidense Benjamin Franklin descubrió la naturaleza y eléctrica de los rayos de las tormentas y posteriormente inventó el pararrayos, ¿no? Benjamin Franklin con su famoso cometa, que ahí nació el pararrayos, ¿no? Que estaba él con su cometa y le cae un rayo, ¿no? No sé si sea cierto eso, porque muchas personas no viven de un impacto de un rayo, es raro, la verdad, digo, no, nunca me ha pasado y ni se los deseo, pero pues no sé la verdad, ¿no? Pero así nos hacen creer, ¿no? Que Benjamin Franklin con su cometa y todo, ¿no? Bueno, en 1800 el ingeniero militar francés Charles Coulomb descubrió la fórmula matemática que explicaba correctamente los procesos de atracción y repulsión entre cargas eléctricas que se le llama la ley de Coulomb, que por ahí la vamos a estar viendo también si nos alcanza el tiempo. La verdad que es muy extenso lo que es esto, de lo que es la electricidad, pero vamos a tratar de resumir lo más que podamos. Bueno, en 1879, otra figura muy, pero muy importante en el mundo de la electricidad, que fue Thomas Alva Edison, hombre de negocios estadounidenses, consiguió fabricar una lámpara de incandescencia capaz de permanecer encendida durante 48 horas interrumpidas. Utilizó un filamento de bambú carbonizado. Bueno, Thomas Alva Edison se le conoce como el creador de la luz, en este caso de una lámpara. Por ahí hay algo curioso con la energía lumínica, ¿no? Que nos da la luz. Sabemos que actualmente, pues todo aparato electrónico tiene un periodo de vida, ¿no? Porque, pues ahí, sería, al final de cuentas, por cuestiones mercantines y por cuestiones de venta, no podría haber aparatos que resistan una vida completa, ¿no? Depende del cuidado que le demos nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, así como cuides tu teléfono, tu computadora, tu televisión, tu vehículo, lo que sea, es la durabilidad que vas a tener de vida en este caso. Pero por ahí no recuerdo el nombre, quién inventó una lámpara que podía estar toda su vida encendida, nunca se iba a degradar, nunca se iba a extinguir, ¿no? Entonces la luz iba a estar siempre estar ahí, una bombilla que fuera capaz de producir luz sin, obviamente, fundirse, sin poder hacerlo. Claro que era un gran invento, pero ¿qué iba a suceder? Que ya nadie iba a comprar más focos, que ya nadie iba a comprar más lámparas. Entonces no funcionó esta cuestión por mercadotecnia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno compra una lámpara o un foco, en este caso tiene un tiempo de vida, ¿no? Una durabilidad que con el paso del tiempo se van a ir deteriorando lo que son las terminales y las resistencias de esta lámpara, ¿no? Hasta el momento de que se funda y pues quede inservible. ¿Y qué es lo que te haga hacer? Comprar una nueva, ¿no? Y así suceden con los teléfonos. Por ejemplo, a veces hay teléfonos que, ¿qué pasa? Que la batería se está desgastando, que a veces ya no le dan actualizaciones a un teléfono. Y tú como humano, como vuelvo a repetir, hay una necesidad enorme de seguir, pues obviamente, viendo las nuevas tecnologías. ¿Y qué haces? Pues comprar lo más reciente, ¿no? Entonces, aunque digas tú, es que son cambios muy mínimos. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con el iPhone 17, ¿no? Que pues todo a veces puede ser por moda, a veces por necesidad, todo depende, ¿no? Pero al final de cuentas,
volvamos a decirlo, ¿no? Ahora sí que la durabilidad de un aparato tecnológico es también del cuidado que nosotros como humanos le demos a esto, ¿no? Y el respeto que le tengamos a la energía eléctrica. Bueno, hasta acá vamos a dejar lo que es la primera sección. Vamos a ir viendo lo que es la actividad número uno. Permítanme un segundo, déjenme, entro lo que es a la plataforma virtual. Creo que es un trabajo de investigación. De todos modos, recordemos que se pueden ir adelantando a hacer sus actividades. No es necesario esperar en lo que es la sección de la clase. Vamos a estar conectados igual por vía WhatsApp. Cualquier cosa, manden mensajito, dudas que tengan, me lo van enviando y ya los resolvemos. Ok, ya estoy entrando a plataforma. Denme un segundito. Vamos a ir compartiendo pantalla. Ahorita las primeras clases van a ser, perdón, las primeras actividades van a ser de investigación. Por ahí vamos a ir viendo si podemos meter unos casos prácticos para que ustedes también vayan practicando. Bueno, la actividad uno va a ser investigar, en este caso, los temas que nos están dando por ahí. A ver, vamos a checarlo. Realizar un mapa conceptual con los temas, que es la historia de la electricidad, generación, distribución y consumo de electricidad, la corriente eléctrica, magnitudes fundamentales y componentes de un circuito eléctrico, la ley de Ohm, particular y generalizada y conexiones de elementos de un circuito eléctrico. Todos estos en un mapa conceptual. Recuerden que cada actividad tiene que tener una introducción y una conclusión y su hoja de presentación. Por favor, es muy importante hacer actividades, ahora sí a nivel universitario, ya no estamos en secundaria ni en preparatoria. Bueno, sería todo de mi parte. Que pasen una excelente semana.